¿Desde cuándo existe realmente España? A ver, la base tradicional, la que usa gran parte de la historiografía actual para marcar el inicio de la nación española, parte de una idea muy concreta, que la identidad nacional es en realidad un invento bastante reciente, algo impulsado por todas esas ideas rompedoras de la Revolución Francesa, ya por 1789. Siguiendo esa lógica, el origen exacto de España, tal y como la entendemos hoy, se suele clavar en el calendario en el año 1808, justo con el inicio de la Guerra de la Independencia contra las tropas de Napoleón. La idea aquí es que fue ese rechazo frontal al invasor francés lo que realmente unió a la gente bajo un sentimiento nacional moderno. Pero claro, si echamos la vista un poco más atrás, resulta que esta teoría del siglo XIX empieza a hacer aguas. Cuando nos ponemos a rascar y analizamos documentos de sociedades y conflictos muchísimo más antiguos, nos topamos con indicios súper claros de que ese sentimiento de pertenencia iba mucho, pero que mucho más allá de la simple lealtad a un rey. Hay pruebas tangibles de que en la mente de las personas de siglos pasados ya latía una conciencia muy fuerte de lo español, muchísimo antes de que Napoleón siquiera soñara con pisar la península. Si retrocedemos a lo bestia en el tiempo, nos topamos con una teoría fascinante que planta la primera semilla de España nada menos que en el reino visigodo. Durante esta época, sobre todo a partir del siglo VI, lograron algo alucinante, una unidad territorial brutal bajo un mismo gobierno. Pero es que no se quedaron ahí, tuvieron unidad religiosa al convertirse al catolicismo, unidad lingüística girando en torno al latín vulgar e incluso unidad monetaria, usando el famoso Tremis visigodo. Y por si fuera poco, tenían un sistema conjunto de recaudación de impuestos y una unidad militar increíble. De hecho, los textos de la época, como los del arzobispo Julián de Toledo, ya hablaban literalmente del ejército de Hispania, es decir, marcaron casi todas las casillas de lo que hoy llamaríamos, sin dudarlo, una nación. Y para entender hasta qué punto llegaba esta locura de organización, solo hay que mirar su unidad legislativa. ¡Ojo a esto! El Canon 75 del Cuarto Concilio de Toledo. Muchos expertos lo consideran ni más ni menos que la primera constitución escrita de la península y posiblemente la primera de toda Europa. Aquí ya se regulaban cosas importantísimas para el reino, estableciendo incluso que la monarquía debía ser electiva, o sea, un avance institucional que para estar en el siglo VII resulta verdaderamente asombroso. Bueno, pero para ser totalmente justos y mantener el rigor, hay que poner todas las cartas sobre la mesa. El gran pero, el contraargumento principal a esta teoría visigoda, es la falta de continuidad. Quienes sostienen que el origen de España no está ahí, señalan que toda esa tremenda organización se vino abajo de golpe con la invasión musulmana en el año 711. Argumentan que básicamente se rompió por completo el hilo político ininterrumpido entre aquel reino y la España que acabaría surgiendo muchos siglos después. Si buscamos una prueba contundente de este sentimiento, la encontramos en las crónicas que encargó Alfonso X el Sabio. Nos cuentan que, relatando los eventos de la batalla de las Navas de Tolosa, Alfonso VIII de Castilla se plantó delante de sus tropas y en esas tropas había aragoneses, portugueses, gallegos, asturianos y les dijo textualmente: «Amigos, todos nosotros somos españoles». Fijaos cómo la palabra españoles funcionaba aquí como un pegamento brutal, unía a los cristianos de la península bajo una misma identidad frente a los musulmanes y además marcaba la diferencia y dejaba fuera a los soldados francos y extranjeros que también participaban en la batalla. Pero es que este sentido de pertenencia cruzaba fronteras. Hay una anécdota fantástica que nos lleva a la Universidad de Bolonia, la más antigua de Europa. En aquella época, en la Edad Media, a los estudiantes se les agrupaba por naciones. Pues bien, en el siglo XIV, el cardenal Gil de Albornoz fundó un colegio exclusivo para acoger a los talentos que llegaban de la península ibérica. ¿Cómo lo llamó? Domus Hispánica, la Casa Española. Allí entraban estudiantes de cualquier reino cristiano peninsular, metiéndolos a todos exactamente en el mismo saco identitario. Y un dato alucinante, esta institución sigue en funcionamiento hoy en día. Y donde mejor se ve todo esto es en la literatura. Cuando en 1635 estalla la guerra entre España y Francia, se imprime una auténtica avalancha de textos. Autores como Quiñones de Benavente empiezan a construir un escenario de nosotros contra ellos de manual. A los españoles se les asocia con atributos como ser flemáticos o reportados, y por el contrario, al francés se le describe en contraposición directa como colérico o precipitado. Esta necesidad tan intensa de marcar las diferencias con el enemigo es una característica clásica para forjar el sentimiento nacional. La cosa llegó a un punto de exaltación patriótica casi providencial. De hecho, al recibir las noticias de unas victorias militares importantísimas en Breda y Bahía, el mismísimo conde duque de Olivares soltó una frase que ha quedado para la historia: «Dios es español y está de parte de la nación». Casi nada.
De esta manera, la identidad española quedaba ligada indisolublemente a una especie de destino divino superior. Pero claro, aquí surgía un dilema intelectual bastante gordo. ¿Cómo justificas una guerra sagrada contra Francia si resulta que ellos también son una nación católica? Bueno, pues la solución fue cuestionar directamente la ortodoxia francesa. Los intelectuales españoles empezaron a acusar al reino vecino de aliarse con protestantes, diciendo que priorizaban la pura estrategia política por encima de los principios espirituales. Así que el pueblo español se erigía y se autopercibía no solo como católico, sino específicamente como el verdadero instrumento de la voluntad divina en la tierra, el elegido para defender la fe pura.